Miguel, un tema, uno de los motivos que nosotros tenemos para llamarlo a usted es el tema de qué está pasando en el Brasil, en la lucha que está llevando la comunidad, o sea, el gobernador Castro de la ciudad de Río de Janeiro, la lucha contra el comando, el PSC y el comando Vermelho. Nosotros acá en la República Argentina, ustedes donde su expuesto, ¿cómo se trabajó contra ellos ya que estaban ya en su época esa gente rondando por acá? El fenómeno del narcotráfico ha crecido exponencialmente en las últimas décadas. Hoy tiene pero ha impactado en toda la región. Brasil no es un productor de droga, es un gran distribuidor y vendedor. Ha generado un mercado impresionante, pero la droga se produce básicamente en Perú, en Bolivia y en Colombia, con lo cual hay que diferenciar entre los países productores y los que desarrollan mercados de consumo y de exportación. Obviamente el modo de enfrentar cada una de estas realidades es distinto, ¿no? En el caso específico de Brasil, son dos las grandes estructuras del narcotráfico. El primer Comando Capital, o PCC, y el Comando Vermelho. El Comando Vermelho tiene su epicentro, como ya se ha visto, en Río de Janeiro, y esto es el gobernador Castro. Es una diferencia muy fuerte respecto del gobierno federal en orden a enfrentar este tipo de flagelo. Mientras que el gobierno federal, quizás por inficionado por cuestiones también de naturaleza ideológica, no ha tenido una acción tan directa y determinante como sí de hecho la ha tenido el gobernador Castro, que ha utilizado la inteligencia y las fuerzas de seguridad, diferencia, está poniendo en evidencia dos modos. Convengamos que bajo ningún punto de vista el problema del narcotráfico se resuelve saturando el territorio con fuerzas de seguridad, porque cuando hay una saturación del territorio, el delito migra. Es lo que ha pasado en la Argentina, ¿no es cierto? En Argentina, y lo que puede pasar en Misiones. Si Claro, hay una acción muy fuerte y definida por parte del gobierno federal de Brasil, o en este caso del gobernador Castro de Río de Janeiro, es migrar, es decir, salir de la zona donde está siendo combatido y irse a otras geografías. Hay un dato que ustedes no pueden ignorar, que recientemente fueron detenidas 4 personas que intentaban ingresar de Brasil a Misiones, a la Argentina a través de Misiones, y que estaban vinculados al Comando Vermelho. O sea, estamos verificando que esto de que cuando se combate fuertemente al narcotráfico en un determinado espacio, el narcotráfico o el delito o el crimen organizado en general tiende a migrar, ¿no? Otro, a profundizar los controles para el ingreso y el control migratorio, pero esto implica también una reformulación integral de las políticas de seguridad, de defensa y de inteligencia, que me parece que este es el verdadero desafío que tenemos. todas las personas que ingresaron por la frontera, acá nomás de una comunidad muy cerca de nosotros, que es Albapoce, el gobierno argentino trabajó muchísimo con el ESMAD. Fue grandiosamente la responsabilidad que tuvo la policía de la provincia de Misiones, que nos extrañó a nosotros porque supuestamente la seguridad fronteriza estaba en manos de las fuerzas federales, que no fueron así, y la policía de Misiones hizo el trabajo de detener a los tres tipos estos que ingresaron clandestinamente por un paso clandestino en donde fue como una burla que nos hizo el intendente del otro lado de la ciudad de Brasilera, que dijo que esos tres tipos fueron contratados por él para venir a ver el terreno donde supuestamente se iba a hacer un puente internacional. Fue la mentira más grosera que vimos en el tema internacional, ¿no? Bueno, pero también nos comentaban
gente de ahí que estaban las fuerzas federales, o sea, a nivel federal pidiendo por los tipos y también estaban o sea, el distrito de Río de Janeiro pidiéndolo. Ahora no sé quién se los llevó, todavía no tenemos explicaciones de eso. ¿Cómo Argentina, con el servicio de inteligencia ahora que se restableció CIDE, cómo en ese tiempo que estaba usted, cómo se trabajó contra estas estructuras criminales desde el servicio, o sea, desde el manejo de información clasificado? Bueno, a ver, lo primero que hay que señalar es que al principio de este siglo, año 2002, 2003, donde yo estuve al frente de la Secretaría, el flagelo del narcotráfico no tenía la intensidad ni la extensión que tiene hoy, ni tenía el desarrollo que tiene hoy. Es decir, hoy estamos frente a una amenaza mucho más profunda y mucho más peligrosa. En aquel momento ya empezábamos a notar particularmente en la triple frontera. Esto los afecta a ustedes porque la triple frontera es Foz de Iguazú, Iguazú y Ciudad del Este, ¿no es cierto? En Sí, Paraguay, sí. Brasil y Argentina. Ya ahí existían atisbos de las organizaciones, pero que básicamente que no tenían el nivel de desarrollo ni la capacidad logística y militar que tienen hoy el PCC o el Comando Vermelho, como quedó en evidencia. Se estima que entre ambas estructuras del narcotráfico brasileño tienen más de 30.000 hombres armados, es decir, un verdadero ejército que en aquel momento no existía como tal. Consecuentemente, la amenaza era de una naturaleza menor, lo cual no quiere decir que no hubiera narcotráfico. Lo que existía, en todo caso, lo que no existía era una organización tan amplia que no solamente desarrolla como hoy el narcotráfico, sino que además hoy ha incorporado otra serie de elementos delictivos que aumentan el riesgo y la amenaza que representa. Hablo concretamente del tráfico de personas, por ejemplo, la trata, Total. también el tráfico de armas, porque si no es inexplicable que exista semejante nivel de armamento por parte de este tipo de fuerzas. Lo hemos visto recientemente en las favelas de Río de Janeiro. La cantidad de armas que se secuestraron y la virulencia y la violencia que desarrollaron estas estructuras cuando ingresa la policía, que utilizaban incluso drones con capacidad de arrojar granadas sobre las fuerzas policiales. Es decir, el nivel de logística y de equipamiento en términos violentos realmente ha adquirido una magnitud que en aquel momento bajo ningún punto de vista tenía. Sí existía ya claramente en la triple frontera un desarrollo muy fuerte de las estructuras del terrorismo, básicamente de Hezbollah. Pero ¿qué es lo que ha pasado hoy que aumenta la peligrosidad de estas estructuras? Que se ha producido un acercamiento, un maridaje entre las estructuras del narcotráfico y las organizaciones terroristas que actúan en la zona. En realidad ambos tienen objetivos estratégicos distintos, pero en la práctica tienen intereses concretos que son superpuestos. Es decir, el narcotráfico necesita lavar dinero, las estructuras que desarrolló las organizaciones como Hezbollah en la Triple Frontera permiten el lavado y esto encuentran entre ambas estructuras intereses convergentes, ¿no? Uno producen el dinero a través de la droga, otros lo lavan, lo blanquean. Esto aumenta también la capacidad de corrupción que tienen estas estructuras y mutuamente crecen, unas blanqueando el dinero, metiéndolo en el circuito legal y otros a través del blanqueo financiando la actividad, por ejemplo, de Hezbollah en Medio Oriente. Es decir, hay una connivencia y una conjunción de intereses que las hace mucho más peligrosas todavía a ambas estructuras, las del terrorismo y las del narcotráfico. Ahora entiendo la medida que tomó el gobierno de Paraguay y el de la República Argentina, de declararlos a nivel de terrorismo, digamos, que ellos no esperaban, no tenían, no esperaban esa cuestión, y bueno, pero ahora ya la tienen, y se está trabajando, se está tomando medidas de otra forma, creo que ahora, con ese tema, con esa.
con esa resolución. Sí, el dato importante acá a señalar es que este flagelo se lo tiene que combatir en dos niveles, ¿no? El de la oferta y el de la demanda. En el caso de la demanda es actuar para disminuir el mercado de consumo, porque en la medida en que se disminuye el mercado de consumo, se va disminuyendo la capacidad de obtención de recursos por parte de las organizaciones de narcotráfico. Atacar la demanda es un tema que tiene que ver con políticas sociales, con salud, con educación, con planes y campañas de esclarecimiento, especialmente sobre los jóvenes, pero a la oferta se la ataca directamente con las estructuras de seguridad. Pero ya no alcanza simplemente la acción de las estructuras de seguridad. Hay que aplicar la inteligencia, porque estos son delitos transnacionales. Consecuentemente, haber una cooperación entre los distintos países, porque la droga se produce en un país, ingresa a otro y desde ahí se exporta. Esto hace que sea una cuestión federal. Básicamente, la lucha contra el narcotráfico es una lucha de los estados nacionales y de la cooperación en este sentido, ¿no? Uno puede saturar en cada esquina, poner un gendarme, un policía en todas las ciudades del país y con eso no va a derrotar el narcotráfico, porque va, porque va a migrar y porque lo que hay que actuar realmente es sobre su organización y sobre su estructura, cómo ingresa, dónde se produce, cómo se transporta y fundamentalmente cómo se lava. La tarea del blanqueo, luchar contra el blanqueo y el lavado, es básicamente ponerle el límite a la capacidad que tiene hoy de corrupción. Es tanto el dinero que maneja que evidentemente opera esto sobre todas las estructuras estatales, ¿no? Empezando por las fuerzas de seguridad, siguiendo por la justicia y ahora estamos viendo también cómo intenta perforar la política, ¿no? Lo hemos visto recientemente en Argentina, Sí. con un candidato a diputado que estaba vinculado a quien ha sido en estos días, está siendo extraditado a Estados Unidos por haber lavado, pero cientos de millones de dólares provenientes del narcotráfico. Y eso también dejó en jaque al gobierno actual. Pero yo creo que también ahí hay que ver qué política de seguridad nacional va a utilizar el gobierno para combatir este tema ya de narcoterrorismo y también para sus cuestiones internas, porque acuérdese que el gobierno nacional, a través de la Secretaría de Inteligencia, maneja toda la infraestructura de seguridad nacional e internacional y los contactos con de los demás servicios de inteligencia de Estado de otros países, más los ministerios secundantes, ¿no? Por distintas oficinas de seguridad. Sí, sí, claro, hay una instancia de coordinación que es fundamental, por eso yo hago tanto hincapié en que las cuestiones de inteligencia son centrales a la hora de operar sobre las organizaciones, ¿no? Sobre su estructura, sobre su capacidad logística, sobre su despliegue geográfico y fundamentalmente sobre el lavado, ¿no? Para mí esta es una cuestión central. Hay una cosa que me quedó siempre por preguntarle a usted. Eh, ¿No sería mejor de que el gobierno o la política en sí vaya a una consideración para que el servicio de inteligencia de Estado, o sea, CIDE, o distintas oficinas derivadas de CIDE, pueda tener observación completa sobre personas que están ligadas al narcotráfico y a otra clase de delitos complejos? Bueno, tiene la ley 25.520, que es una ley que rige sobre el Sistema Nacional de Inteligencia, eh, habilita todas estas metodologías cuando se trata de amenazas a intereses estratégicos, ¿no es cierto?, de la nación. Obviamente el narcotráfico y el crimen organizado hoy son una amenaza fundamental, no solamente a la seguridad interior, también a la defensa nacional, ¿no? Y obviamente a las instituciones, porque la capacidad de corrupción que tiene afecta el funcionamiento institucional, consecuentemente tiene todos los instrumentos y todo el respaldo legal, las estructuras de inteligencia, especialmente la CIDE, que es quien coordina todo el sistema nacional, para actuar con todas estas metodologías a su disposición y naturalmente siempre en relación con el desarrollo de investigaciones judiciales, ¿no es cierto? El ejemplo Sí, más sí. claro de eso ha sido la cooperación que ya en la década del 90 el presidente Menem
recuerden ustedes, puso a la Secretaría de Inteligencia como auxiliar de la justicia en la Claro. investigación del atentado a la AMIA. Sí, sí, De sí, sí. manera que este tipo de acciones que desarrolla la inteligencia, una vez que va esclareciendo, estableciendo la existencia de este tipo de delitos, opera sobre la base de denuncias judiciales, ¿no? Miguel, otra cuestión que siempre yo le hago nota a usted y me queda en el tintero para preguntarle, nunca llego a preguntarle, es cómo usted operó tan bien y trabajó tan bien dentro de la Secretaría con un amplio espectro, porque creo que usted fue el único jefe político que pudo ampliar el espectro de llegada al personal de inteligencia en sus distintos ámbitos, ya que hay varias unidades que conocemos y que no conocemos, que es de público conocimiento y la que no, pero primero al lograr el respeto del personal en general y ser usted uno de los jefes más bien recordados y que ha generado un contacto a nivel internacional muy grande, en donde se coordinó muy buen trabajo en Latinoamérica a través de su jefatura y que marcó un antes y un después en la CIDE. Bueno, a ver, respecto de lo interno, nosotros tuvimos durante nuestra gestión un logro muy importante que fue establecer el estatuto del personal de inteligencia, ¿no? Es decir, el reconocimiento de una carrera y la reivindicación de la actividad de inteligencia con un estatus que nunca había tenido el personal de inteligencia. Yo creo que eso fue un factor fundamental para reconstituir la pertenencia, la moral, digamos, de toda la casa, digamos, de toda la organización de la estructura de inteligencia, ¿no? Esto me parece que fue un hito importante. En segundo lugar, tuvimos una muy fuerte actividad en términos de vincular nuestro servicio a otros servicios, especialmente de Occidente, Estados Unidos, en Europa, por supuesto, también, con Alemania, con Inglaterra, obviamente, y con Israel. Tuvimos también un acercamiento muy fuerte, pero lo fundamental fue la relación que establecimos con nuestros socios del Mercosur, ¿no? Es decir, con Brasil, y esto nos permitió una tarea muy interesante, especialmente en la triple frontera, ¿no? Donde ya empezábamos a tener los atisbos de lo que hoy ha hecho eclosión. De manera que, bueno, la sumatoria de estos elementos, tanto de acción interna hacia dentro de la estructura de inteligencia como la acción externa, nos permitieron ser muy eficientes. Y cuando es eficiente una estructura y es reivindicado el personal, la verdad que esto se constituye en un factor muy importante para ser eficientes, ¿no? Cuando, cuando el personal, el recurso humano se siente reivindicado y se siente protegido y siente que está cumpliendo la función para la que fue creada, ese hombre y esa mujer rinden muchísimo más y naturalmente terminan mucho más agradecidos con la estructura y con la conducción, ¿no? que esa, de esa estructura. Este fue nuestro secreto en todo caso, ¿no? Tema que también me quedó siempre pendiente es el peligro, porque el personal de inteligencia, claro, tenemos distintos niveles, tenemos el tema de público conocimiento que se publica normalmente, que son los infiltrados, la gente encubierta y todo lo demás que la gente común normal no conoce, que por estatuto o sea, por el nivel de trabajo tienen protección por ley y por la severidad de su trabajo y todo el nivel de filtración y todos los trabajos que se pide, que se está llevando a cabo, que se llevaba a cabo, pero hubo una violación de seguridad nacional que fueron eh, distribuidos los nombres de ellos en varios juzgados en la provincia de Buenos Aires. ¿Eso trajo Sí. peligrosidad o violación de seguridad de Estado o qué sé yo, a todo incurrieron en delito estas personas que generaron esos datos? Sí, evidentemente la filtración que se hizo concretamente durante la intervención de Cristina Camaño al frente del AFI, en aquel momento se definía como AFI, ¿no? Lo que hoy es la Sí, sí. CIDE, constituyó un acto de una peligrosidad infinita, porque puso en superficie nombres, metodologías, fuentes, destinos de agentes, y esto lo único que hizo fue destruir prácticamente el servicio, ¿no? Porque cuando se llega a este nivel
de deterioro de la estructura y del funcionamiento, ese servicio queda invalidado. Si una estructura de inteligencia no es capaz de proteger los nombres de sus agentes, las fuentes y las metodologías de trabajo, deja de ser confiable en su relación con otras agencias externas. Entonces, como este tipo de amenazas que estamos charlando, se dan dentro del país, pero son de naturaleza transnacional. Si se Claro. pierde la confianza para el intercambio de información con agencias colaterales, se pierde obviamente la eficiencia y el servicio queda destruido y el país queda inerme frente a las amenazas. Este es el legado que nos dejó el kirchnerismo en las áreas de inteligencia, ¿no? Corrieron peligro vidas de personas que Sí, estaban infiltradas y en lugares que no deberían haber habido y el servicio tuvo personal en un lugar X secreto y se pudieron haber perdido vidas. sí, bueno, el caso más típico fue cuando se hizo público el nombre de nuestro agente en el Líbano, ¿no? Nada menos que en el Líbano, estaba trabajando donde opera Hezbollah. Y cuando se conoció su nombre por esa filtración, obviamente esa persona quedó absolutamente expuesta. Como ese caso puede haber muchos más, ¿no? Pero sí, Es, es el ejemplo más típico de lo que cuando intencionalmente se busca destruir un servicio. Y la es- verdad que en gran medida lo lograron. Pero yo recuerdo que cuando entró Néstor Kirchner, él ya ordenó la identificación del Servicio de Inteligencia de Policía Federal y Gendarmería. ¿Se acuerda? Que ordenó de que se vuelvan a las bases de sus nombres reales y que se le ponga el DNI en credenciales y que se le agregue fotos y que se publique en orden del día. ¿Se acuerda? Sí, sí, ya había toda una... Bueno, eso tiene que ver con todo un prejuicio ideológico, ¿no? Con ese progresismo y ese garantismo que lo único que logra es destruir las instituciones y por ende dejarnos expuestos a los peligros y a las amenazas, ¿no? Pero eso ya es una naturaleza, es una cuestión de naturaleza ideológica que lamentablemente durante muchos años fue quien condujo la vida institucional de nuestro país. Hay que reconstruir esta estructura porque lo que se heredó ha sido una catástrofe, ¿no? En este sentido. De manera que sí, es un gran compromiso y una asignatura pendiente que tenemos que resolver. Bueno, espero con esto haberle dado a todos ustedes una respuesta a los interrogantes que tenían, así que les deseo un fuerte abrazo.